Muy buen día, tengan todos mis suscriptores. Espero que se encuentren muy bien. Sí, hoy quiero también acompañarlos a través de este video tutorial en el cual vamos a hablar de los pensamientos, digamos, principales pensamientos organizacionales que han surgido a través de la historia, a través de los tiempos en las empresas y que son fundamentales tenerlos en cuenta a nosotros que estamos aprendiendo el tema de administración, a nosotros que estamos en el campo de la organización dirigiendo o en un puesto en el cual tomamos decisiones importantes. También quiero pedirles disculpas por el pequeño detalle o pequeño error cometido de mi parte en el video anterior. Bueno, los que las pillaron, pues a ellos les pido disculpas, a los que no, pues quedarán, como dice el dicho, sanos. Bueno, igual no sabemos si fue a propósito o no a propósito. Creo que puede ser parte de la estrategia. Entonces los invito a que vean el video anterior en donde estábamos hablando de las empresas, ¿sí? Del siglo de 1950 hacia adelante y miren cuál fue el error, ¿vale? Bueno, entonces tenemos en cuenta qué es el pensamiento, por qué tenemos de tener un pensamiento empresarial. Es necesario. Cuando estamos hablando de organización, de empresa, debemos pensar cómo se interactúan toda la cantidad de componentes que tiene una organización. Y si nosotros miramos que son muchos, hablamos de los tangibles y los intangibles, y esos tangibles estamos hablando del ser humano como tal, ¿cierto? Hablamos de los equipos, las maquinarias, hablamos de los procesos, hablamos de la documentación, etcétera, etcétera. Y si hablamos de una cantidad intangible, hablamos del conocimiento, hablamos de una cantidad de procesos estructurales que están allí y que son fundamentales y que esa combinación van a ser el éxito, ¿cierto? El éxito de la empresa como tal. Entonces tenemos, unos nos va a proveer el ambiente externo, ¿sí? El entorno externo, y otros nos va a proveer el ambiente interno, lo va a realizar, lo va a ejecutar. Toda esa combinación de lo externo con lo interno y esa fusión de ese proceso lo voy a llamar yo un sistema, ¿cierto? ¿Por qué un sistema? Porque un sistema tiene, si hablamos de la organización como un subsistema, que está dentro de un gran sistema organizacional, entonces hablamos de unas entradas de información, ¿cierto? Una entrada de información, una entrada de materias primas que llegan a la organización para ser transformadas, ¿cierto? Y que van a llegar allí a través de unos procesos, a través de un trabajo, a través de un seguimiento y control a los procesos, a través de una dirección para poder dar con un resultado que es un producto o un servicio final, el cual se le entrega al cliente. Y que el hecho de decir que hacemos muebles no es hacer muebles por hacer muebles. Pueden ser muy buenos los muebles, pero recuerda que la competencia también hace buenos muebles. Entonces, no solamente entrego un producto. Aparte de entregar un producto, yo tengo que tener una relación con el cliente. Y el cliente puede venir en el momento determinado a decirme, mire, el mueble me salió mal, o resulta que necesito la garantía, yo quiero saber más de ustedes, yo quiero poder comprar otros productos que están relacionados con este. Toda esa información es necesario tenerla canalizada. Y ahí es donde yo pienso que es importante tener una muy buena estructura organizacional, un muy buen diseño, saber para dónde vamos, y ahí es donde vamos a abordar luego unas formas de concebir la organización dentro de esta estructura como tal, dentro de estos modelos que son muy dinámicos. Vamos a hablar, por ejemplo, modelo Canvas, el plan de negocios, el plan estratégico. Vamos a mirar cuál es la estructura, el diseño más adecuado para tu organización. Eso lo vamos a mirar despacio. Tenemos que tener en cuenta que nuestra organización tiene un propósito y hacia dónde nos estamos dirigiendo con ese propósito, cuál es nuestra misión, nuestra visión. Todo ese compendio de cosas es a las que yo les voy a denominar que hace parte de un sistema y en el cual tenemos que entrar a hilar poco a poco en cada una de esas temáticas, ¿cierto? Para poder generar una mayor información. Bueno, mis suscriptores, vamos a mirar cuáles son los propósitos que es a lo que me refiero en el tema de las empresas, ¿cierto? A nivel del mundo, a nivel de Colombia, hacia dónde se empezaron a originar. Entonces resulta que nosotros cuando hablamos del proceso empresarial, podemos decir que el entorno como tal está cambiando a millón, eso lo he comentado en otros videos. Eso hace y obliga a nuestras empresas a tener que generar cambios, a que, por ejemplo, nuestras ideas empresariales empiezan a tener un matiz diferente de búsqueda, ¿cierto? Aparece entonces desde 1950 a fortalecerse el tema de lo que se llama la reducción de costos.
y comienza a coger fuerza el tema de reducción de costos en 1950 hacia adelante. Quiere decir que las empresas pensaban en reducir costos, pero había una problemática en la reducción de los costos porque como estábamos apenas teniendo esta idea empresarial, se cometieron errores. Y los errores que se cometieron algunos fueron pensar que la reducción de costos estaba, por ejemplo, era sacrificar el factor humano. O sea, sacar personal y dejar algún personal para que se duplicara en la fuerza de trabajo. Y eso trajo consigo pues algunas consecuencias. Hoy en día algunas empresas crean esas malas prácticas teniendo grandes problemas. Y han tenido grandes problemas y ahí es donde los invito a escuchar, a leer, a investigar más sobre el caso Foxconn, sobre algunos casos en los cuales las empresas han tenido esas grandes dificultades por buscar la reducción de costos en el tema de la mano de obra. Luego se pensó que también se sacrificó la materia prima y ahí les traigo a colación un ejemplo muy claro para todos los que se alcanzaron a ver una novela llamada Betty la Fea. Todos sabemos que si se van a reducir costos y se va a sacrificar la materia prima, pues le va a pasar lo que pasó en Betty la Fea, y los que no se la han visto les cuento. Era una empresa, digamos, de confecciones donde se hacían pues, prendas de vestir y se sacrificó la materia prima buscando la forma de traer una materia prima de menor calidad para bajar los costos. Pero resulta que eso les trajo consigo un fracaso total. La empresa se vio a bordas de la quiebra, ¿cierto? Por esa mala decisión. ¿Por qué? Porque el cliente, si a ti te cambian la calidad de la materia prima, pues ya tú vas a decidir de no llevar ese producto porque no es lo que realmente tú estás acostumbrado a comprar. No fue el contrato por el cual tú conociste la marca y luego te lo cambiaron de un momento a otro por una materia prima de baja calidad. Ahí hay un error garrafal, gravísimo, de no sacrificar la materia prima. Entonces se pensó en el factor humano porque ese es invisible, digamos, para muchos empresarios. A usted no le venden un jean diciendo, miren, compren el gym, fruto de que despidieron muchas personas, fruto de mucho esfuerzo, muchas personas trabajando para poder sacar este gym adelante con horas de trabajo extras, doblados. Eso no te lo dicen, eso no se ve, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente compramos productos, pero no sabemos qué hay detrás de ese producto y cómo la empresa hizo y cómo sacrificó a su personal para llegar a ese producto. Pero sabemos que de una u otra manera el personal no va a trabajar con la mejor calidad, y que esos procesos humanos, si no se hacen bien, pues eso termina siendo contraproducente para la misma organización. Entonces la pregunta es que ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se reduce costos? Sencillo, vamos a reducir costos, bueno, no tan sencillo, vamos a pensar en el tema de la innovación y vamos a pensar cómo la mejor manera de reducir costos está a través de los procesos, ¿cierto? Hay que innovar, hay que crear procesos eficientes que te permitan reducir costos pero sin disminuir la calidad, que te permitan reducir costos teniendo un producto, digamos, de mejor calidad y mucho mejor para un mercado. Bueno, coloquemos un ejemplo. Yo les hablo del tema del sistema de goteo continuo. El sistema de goteo continuo era porque antes en la agricultura se desperdiciaba mucha agua, ¿cierto? Para regar los cultivos y no todas las plantas recibían la misma cantidad de agua, ¿cierto? Entonces eso era un desperdicio total y algunas quedaban mucho mejor, eran más fuertes, más grandes, con mejores frutos y otras más pequeñas porque no les llegaba la misma cantidad de agua. Cuando aparece el proceso de sistema de conteo continuo es a través de unas, digamos, mangueras, van llegando las goticas a cada planta, la misma cantidad de gotas, obteniendo una estandarización en el crecimiento de las plantas, una uniformidad, ¿cierto? También lo mismo en los frutos, que es donde, digamos, si ir a un cultivo de tomate, de cebolla, lo que sea, en donde va a tener una uniformidad en los frutos también, y en donde el desperdicio de agua se va a minimizar total, porque todas las plantas van a recibir la misma cantidad de agua en el tiempo que se programa, ¿cierto? Y allí tenemos un proceso eficiente e innovador en el cual se reducen costos y se aumenta y se mejora la producción. Y podría nombrarles otra cantidad de procesos que han sido exitosos en las organizaciones y que es allá donde los invito a ustedes que están inmersos en el campo de la administración, ¿cierto? O en el negocio como tal, a comenzar a analizar cómo debemos de desarrollar innovación, y eso también es otro video en el cual vamos a hablar y vamos a abordar cómo desarrollar innovación en nuestra empresa como tal. Luego, otra idea empresarial fue lo que se llamó la calidad y la satisfacción del cliente, y se empezó desde 1970 a hablar de la calidad hasta nuestro tiempo. Entonces ya no es que ya no hablemos de costos, de reducción de costos y hablamos de calidad, no, hablamos de las dos cosas. Entonces aparecen estas dos ideas que se van sumando y que comienzan a fortalecer ese entorno organizacional como tal. Entonces ya es calidad y satisfacción y empezamos ya a medir la calidad,
Estamos hablando en el mundo. Cuando hablamos del mundo, en 1970, Colombia llega fuertemente en el 2010, 2000, 2002, 2003, 2005 a hablar del tema de calidad. Recuerden que las repercusiones cuando suceden en las organizaciones, en el mundo, en los países tercermundistas se demoran un poco más en llegar todas estas premisas organizacionales como tal, ¿vale? Entonces luego empezamos a hablar del tema de 1975, comenzamos a hablar de cliente y ya hablamos de la segmentación del cliente. Ya el cliente hay que segmentarlo. Yo no puedo venderle lo mismo a todos los clientes porque todos los clientes tienen necesidades diferentes, tienen gustos diferentes, ¿cierto? Dentro del tema de confecciones, ¿sí? De prendas de vestir hay segmentos. Hay que pensar que es dama, que es caballero. Si es dama, entonces de qué edad a qué edad está, porque la mujer que está entre los 10 y 25 años ahí tiene unos gustos, de la de 25 a los 40 tiene otros, y comenzamos a mirar todo ese proceso de gustos, de análisis de mercado, para poder hacer lo que es la segmentación como tal. Y una buena segmentación te permite ser exitoso, ¿sí? Luego hablamos más o menos entre 1985 a la fecha de tiempo de respuesta, el famoso just on time, o sea, responder en menor tiempo a los clientes, en poder llegar nuestro producto en menor tiempo. Y es un tema bastante interesante porque ya comienza a movilizarse los procesos, a estandarizarse los procesos. Una situación, una idea empresarial, pues va a tener un efecto total sobre los procesos y sobre las formas de nosotros organizarnos. Y por último, lo que es el tema de la flexibilidad en la producción. Ya la producción no es estática, esa aparece de 1990 hacia acá, y es donde hablamos de una producción flexible, en donde podemos vender de muchas maneras y muchas formas, y ahora ha tomado fuerza el tema de la flexibilidad en la producción, porque sabemos que también tenemos formas de producir que no son de la misma forma como se pensó o tradicional, ¿cierto? Es romper esquemas, es romper paradigmas. Si yo hablara de una empresa, por ejemplo, a colocar un ejemplo, una empresa que maneja servicios, ¿cierto? Y pensemos, por ejemplo, en los taxis públicos. La empresa de taxis públicos, coloquémosle Canario. En la empresa Canario, entonces, tiene un servicio, tiene operadoras que llevan escuchan el servicio del cliente y envían el auto allá para que lo recojan y todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, esa empresa tiene una estructura, tiene una cantidad de afiliados, tiene una cantidad de autos, tiene una cantidad de procesos. Hablemos, por ejemplo, de una empresa como una empresa que no necesite, no quiero dar nombres de empresas, que no necesite sabemos que hay una empresa que no necesita tener autos, porque usted pone el auto, ¿sí? Usted pone el servicio, usted pone todo, entonces no necesita esa estructura tan grande ni tan macro, porque simplemente usted se afilia con su auto allí y usted presta el servicio, usted pone su auto particular y de esa manera usted está, digamos, prestándole el servicio y la estructura a la empresa, o sea que usted pone la estructura como tal, y es una empresa que maneja mucho más activos. Sí, vuelvo y repito, no quiero colocar nombre de empresas en este momento, voy a tratar de evitar de hacerlo, porque en este momento entre esas dos empresas hay una pugna, hay una situación, conflicto en este momento que pues de pronto no vaya a ser malinterpretada por alguien de alguno de mis suscriptores o alguien exterior, de que yo estoy a favor de una o la otra empresa. Son estructuras totalmente diferentes, una necesita de equipos, otra de pronto ve la visión totalmente diferente, y eso es lo que se refiere la flexibilidad, la producción y muchos más aspectos. Siempre les he prometido videos cortos, que no se superen los 13 minutos, entonces voy a tratar de cortarlo aquí en el tema de las ideas empresariales. Recuerden, reducción de costos, calidad de satisfacción, cliente y segmentación, tiempo de respuesta y flexibilidad en la producción. Quiere decir que hoy en día las ideas empresariales y los retos que tienen las organizaciones son mucho más complejos, porque habría que pensar en todas esas ideas empresariales, porque hacia allá se está orientando todas esas fuerzas, ¿cierto?, del entorno organizacional, de la competencia, a poder cumplir con todos esos parámetros, porque sí o sí nos permiten ser mucho más eficientes, ¿vale? Entonces, hasta una próxima ocasión. Luego vamos a hablar de algunos otros temas, como lo que es el análisis estratégico de las empresas, hacia dónde se orientaban las estrategias, hacia dónde a nivel del mundo y luego de Colombia. Podemos hablar también del tema de los conceptos empresariales como tal y cómo han sido influenciados por la globalización, y lo que es el tema de la gestión del conocimiento, que es fundamental para cualquier organización, para luego tocar el tema de los modelos y las estructuras organizacionales, ¿sí?, donde vamos a tocar a Mishberg, a diferentes autores, Betancourt, ¿cierto?, a muchos autores que son Porter,
que son muy importantes en el entorno empresarial y que nos enriquecen nuestro concepto, nuestros conocimientos. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por escuchar, por ver mis videos y se les quiere mucho.